Bueno, vamos a iniciar la grabación. El tema que nos toca ver es la parte de seguridad en red, conceptos de seguridad en red. Como objetivo tenemos explicar cómo suceden las vulnerabilidades, amenazas, cómo mitigar de tal forma que se logre la seguridad en la red, ¿no? Como objetivos específicos, describir el estado actual de la ciberseguridad, describir las herramientas usadas por los actores de amenaza, describir los tipos de malware, describir los ataques comunes de la red, explicar cómo las vulnerabilidades IP son explotadas por los actores de amenaza, explicar cómo las vulnerabilidades TCP y UDP son explotadas por estos actores de amenaza, cómo los servicios IP son explotados por actores de amenaza, describir las mejores prácticas para proteger una red y describir los procesos criptográficos comunes usados para proteger los datos en la transmisión. Tal vez ustedes han escuchado del ethical hacking. Que son como Sí. conocidos como los white Sí. hackers. Los hackers blancos, white hackers. Sí. Exacto. Bueno, aquí vamos a ver también que hay herramientas y técnicas y también existen sandboxes, máquinas virtuales, o sea, manera en general, ¿no? Porque hay un curso que es el CCNA Cybersecurity Operations, donde se hacen laboratorios y se experimenta ciertos tipos de ataques y la forma en que se podrían mitigar. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Tenemos el estado actual de la ciberseguridad. Ya, aquí hay que considerar que los cibercriminales ahora no necesariamente necesitan ser expertos, ¿no? Porque ahora existen ya herramientas que simplemente ellos consiguen en la Deep Web y pueden utilizarlos, o sea, ya no necesitan desarrollar la herramienta. Por lo tanto, hay que considerar que los conocimientos que tiene el ciberatacante también son los mismos o incluso hasta más avanzados que a veces un ingeniero, ¿no? Entonces, mantener la seguridad de la red es como una obligación de todos los administradores y también usuarios, ¿no? Pero a veces concientizar a los usuarios no es tan fácil porque es por ahí por donde generalmente hay más riesgo, ¿sí? Tal vez un empleado resentido, etcétera, ¿ya? Entonces, hay términos de seguridad, como por ejemplo tenemos el término de activos, vulnerabilidad, amenaza, explotación, mitigación y riesgo. El activo, bueno, se considera en la empresa lo que tenga valor. El activo más importante es la información, y esto va a incluir lo que son personas. También la norma ISO le nombra como activo también a las personas, ¿no? Equipos, recursos, información, infraestructura. A nivel de vulnerabilidades, una vulnerabilidad es una debilidad que tiene un sistema, ya sea en el diseño o que puede ser explotada por un atacante o por una amenaza. La amenaza es un daño potencial que podría ocurrir a los activos de la compañía, ya sea a nivel de datos o a nivel de funcionalidad de la red. El exploit es un mecanismo
que toma ventaja de una vulnerabilidad. ¿Sí? Y la mitigación son las medidas que se toman para reducir la probabilidad de una amenaza o riesgo potencial. A nivel de seguridad en red se puede tener muchas técnicas de mitigación, ¿no? A nivel de riesgos, tenemos que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza explote la vulnerabilidad de un activo. ¿Sí? Cuando, cuando, cuando hay afectación negativa a la organización, entonces ese es el riesgo, ¿no? De que pueda afectar algo negativamente. También el riesgo se puede medir usando la probabilidad de la ocurrencia de un evento y cuáles van a ser sus consecuencias. Y la empresa debe asumir si va a asumir el riesgo, si va a retener el riesgo o va a mitigar el riesgo en su totalidad. Ahora tenemos la parte de los, de los ataques, de los vectores de ataques a la red, ¿ya? Aquí podemos ver esta gráfica en la que tenemos acá un firewall. Tenemos los hosts que pueden estar comprometidos y aquí está la amenaza externa y aquí adentro tenemos la amenaza interna. En realidad, la que más peligro tiene es la amenaza interna, ¿sí? Porque los usuarios tienen acceso directo a los dispositivos, a la infraestructura. Un mismo usuario podría llevar una flash memory y esa flash memory podría contener virus o algún malware. Entonces usa el ataque más simple que pone el virus o el gusano en la flash, la deja en un lugar visible y alguien va y coge esa flash, dice, ay, me encontré una flash. Entonces coge y la mete en su computador. El rato que le mete el computador, ya se copió el malware al dispositivo donde puso. ¿Y por qué? Porque cogió una flash desconocida que le metió a la computadora. Sí, esa es una forma. También a nivel interno, un usuario podría abrir correos y tener información infectada, ¿no? Y que se puede propagar a través de la red. También tenemos aquí los atacantes externos, ¿sí? Que un firewall puede ayudar a que no ingresen en nuestra red, ¿no? Pero en caso de que ingresaran, se debe aplicar ciertos mecanismos o técnicas para evitar que esto suceda, ¿ya? Entonces, luego tenemos la parte de pérdida de datos. Aquí puede ser que la pérdida de datos suceda de manera intencional o no intencional. Y esto podría ocurrir o podría resultar con daños grandes, pérdida de reputación para la empresa, pérdida de ventaja competitiva, se puede perder clientes, se puede perder, entrar en litigaciones legales con resultados penales, ¿sí? Entonces, los profesionales de seguridad en la red, porque se especializa en seguridad en la red, ¿ya? Deben proteger a los datos de la organización, a varias pérdidas de datos. Entonces tiene los controles de LP, Data Loss Prevention, que deben ser implementados cuando se combina estrategias, operaciones y medidas tácticas. Ahora tenemos acá una tabla en la que se encuentran las pérdidas de vectores de ataques y su descripción. Por ejemplo, podrían tener
lo que es ingeniería social o por correo, ¿no? La descripción sería que un email interceptado o un mensaje podría ser capturado y revelar información confidencial. Si el atacante está monitoreando la red, capturando paquetes, entonces podría ser interceptada información confidencial. Tenemos aquí los dispositivos que no están encriptados. Ya, suele suceder que nosotros tenemos los datos y somos tan confiados que no los tenemos así libremente en un archivo en nuestro disco duro. Entonces, el atacante podría usar esa información almacenada y encriptarla, aplicar algún algoritmo de encriptación y luego robar información que luego de analizar, robar información y venderla, ¿no? Tenemos también los dispositivos de almacenamiento en la nube. También son sensibles a pérdidas de datos. Si alguien accede a la nube, se va a ver comprometido, ¿no? Entonces puede ocurrir una debilidad en la configuración de la seguridad. Los medios removibles, por supuesto que sí. Un empleado lleva una USB que no está autorizado y se lleva información a su casa o la vende. Entonces siempre va a haber ese riesgo. Hay empresas donde aplican políticas de seguridad de la información que dicen que no se debe llevar estos dispositivos y aparte de eso, la gente de sistemas desactiva a nivel de hardware esos dispositivos para que no se tenten los empleados, ¿no? Al igual que les desactiva el internet para que no se saquen información, etcétera. Son diferentes políticas dependiendo del grado de seguridad que se maneje. Tenemos el hard copy o copia dura, donde los datos confidenciales deberían ser, o sea, a ver, ¿cómo les explico esta parte? Ya, suponiendo que se dañó un computador, pero resulta que se dañó el computador, pero el disco duro está en buen estado. Ya, si usted como encargado de TI decide ya dar de baja eso y dona, no sé, tiene que estar seguro de que los datos de ese disco duro han sido eliminados y que no van a estar disponibles por más tiempo. Tenemos luego el control inapropiado del acceso. Entonces, a veces los passwords dice, ¿cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu password? Y lo damos a nuestro compañero. Por ahí estaba alguien y alcanzó a oír y se puede ingresar al sistema o puede ser algo con la clave, ¿no? Tenemos los actores de amenazas. Dentro de los actores de amenazas están los hackers blancos, los grises y los negros. Bueno, los hackers blancos son los que tienen habilidades de hacking, pero lo usan para el bien, para encontrar vulnerabilidades y cerrar las brechas, ¿no? Cerrar estos huecos que podrían ser explotados. Los hackers grises, ellos son individuos que pueden hacer esto con un fin criminal o de forma no ética, ¿no? Pero no para ganancia personal o para causar daño. Los hackers grises pueden encontrar vulnerabilidades que afectan a la organización o que tienen comprometido algún trabajo. Tenemos los hackers negros. Eso sí, ya definitivamente son no éticos, usan para sacar provecho por alguna razón maliciosa, tal como un ataque a la red. Tenemos dentro del término hacking también estos términos que son los script kiddies. Generalmente los script kiddies son personas
En este caso lo pone adolescentes o gente que intenta ser hacker, que no tiene experiencia y ejecuta scripts, herramientas, exploits para causar daño, pero sin fines de lucro, ¿no? O sea, puede ser por juego, por ahí ejecutó algo a ver si le sale, por si acaso. Estos pueden causar daño sin saber, ¿no? Tenemos el Vulnerability Broker. Estos generalmente son hackers grises, quienes tratan de descubrir exploits y los reportan a los vendedores y a veces lo venden, ¿sí? Los hacktivistas son gente que protesta por algún fin, ¿no? Por ejemplo, ustedes sí se han de acordar de Anonymous. ¿Sí se acuerdan de Sí, Anonymous? ¿Han escuchado? claro que sí, Sí, ingeniero. Ya tenemos. sí, sí. ¿Qué otros activistas se acuerdan? A ver. Es Julian Assange. Ese es el famoso. Es Julian Assange, ya. Entonces, los activistas son gente que protesta por algo, que revela secretos del Estado, que hace post de artículos con información sensible, ejecuta ataques de la red para denegación de servicio. Por ejemplo, alguien que está en contra de que maten a las ballenas, ¿no? Entonces empieza a hacer ataques de denegación de servicio a las empresas que se dedican a esto. Tenemos los otros, los cibercriminales, que estos son los hackers negros, quienes, bueno, trabajan en organizaciones criminales mismas. Y tenemos los state sponsors. Los state sponsors son los patrocinados por el Estado. Aquí tenemos, depende del punto de vista. Ya, por ejemplo, si un país no quiere que otro país se enriquezca por algún motivo, porque sabe que va a dedicarse a hacer bombas atómicas con lo que está haciendo, entonces trata de hacer un ataque para que no produzca alguna cosa. ¿Ya? Pero en cambio para el otro, eso es malo. Entonces depende del lado de que esté. Entonces, aquí pueden ser hackers blancos o hackers negros, dependiendo de si roban algún secreto de gobierno, que le va a servir algo al gobierno, sería bueno. Pero para el otro lado sería malo. Sí, entonces, si es que para el gobierno es bueno, forma parte del equipo de inteligencia, y entonces puede haber sabotaje a redes, eh, ataques hacia grupos terroristas, corporaciones a nivel mundial. Hay una película de Irán, me parece que es, que le roban, no más bien, un grupo de hackers, los mejores del mundo, son reclutados por varios países, de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, me parece que es otro más. Entonces, ellos logran descifrar un pedacito de programa que sale publicado en un anuncio publicitario del país atacado. Pero un pedacito ya se correspondía a lo que ustedes usan, los Siemens, ¿cómo se llaman? En electrónica, para control suelen usar los logos Los PLCs, PLCs, Arduinos. PLCs. Entonces logran descifrar un pedacito de código del PLC que por accidente salió el rato que tomaban una foto publicitaria indicando esa planta nuclear. Trabajan en eso, no se sabe cómo se metió a la planta, tal vez suponen que algún empleado de servicio
dejó una flash memory en el baño, cogieron quizá en algún lado, alguien cogió esa flash, metió en la computadora, pasó como 15 días en estado de, o sea, sin hacer nada. De ahí se metió ya al código de programación de estos equipos y ahí cambió la velocidad de giro de tal forma que las aspas de estos equipos se destruyeron. Pero como estos equipos eran manejados por un sistema SCADA, entonces era algo medio insólito porque veían la información del SCADA, todo correcto, todo trabajaba bien, pero el programa hacía que otra cosa, entonces se dañaron los equipos, fueron despedidos los ingenieros a cargo, pensando que fue un mal trabajo de ellos. Empezaron a desaparecer los científicos nucleares así, de la nada. Entonces, después de eso, como que haciendo investigaciones, inculpaban a Estados Unidos. Ellos también enviaron un contraataque, paralizaron lo que es el sistema financiero una semana de los bancos más grandes, el sistema petrolero de una petrolera más grande. Entonces, Estados Unidos ahí se dio cuenta de que se les fue de la mano, puesto que este código, al parecer, uno de los países aliados se une con Rusia y desarrollan una segunda versión. Al desarrollar la segunda versión se equivocan y hacen que este código, o sea, este virus sería resete la computadora. Entonces, el rato que hicieron que resete la computadora, ya se dieron cuenta de que algo estaba pasando y ahí es cuando les detectan. Imagínense lo que es eso que fue liberado y está en manos de cibercriminales, ¿no? Podían quitar los suministros de agua, de energía eléctrica. Es algo bien grave. Entonces, por eso esta parte de State Sponsored, o sea, yo soy bueno, depende del lado en que esté, ¿no? Tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, aquí hay una pequeña estadística donde dice que se roban los cibercriminales billones de dólares de los consumidores y de negocios. Operan bajo la economía donde ellos compran, venden, hacen transacciones. Ellos generalmente usan lo que son las bitcoins, ¿no? ¿Han escuchado de bitcoins? Sí, sí, he escuchado, Sí, pero sí. no sé mucho a qué va. Y hay otras monedas virtuales como el Ethereum también. Hay algunas criptomonedas. Entonces, ellos hacen transacciones con bitcoins porque ahí no pueden identificar quiénes son, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos ejemplos de grupos activistas. Bueno, son el Anonymous, que ya hablamos, el Syrian Electronic Army es otro que lo nombran aquí. Dentro de State Sponsored Hackers, tenemos que aquí hay aquí ya se habla de cosas avanzadas, ¿no? O sea, de lo que ya les hablaba hace un ratito. Ya aquí están los mejores de los mejores en los servicios de inteligencia de cada país. Todos los países saben que tienen su servicio de inteligencia. Ya, tenemos aquí el 3.3 que dice herramientas, sectores de amenazas. Bueno, ahí está un pequeño video
que explica lo que son las herramientas de penetración, de pruebas de penetración y los tipos de ataques. La idea sería que antes de la clase, si no pueden venir leyendo, al menos traten de ver estos videos que son chiquitos, son de 5 minutos, así. Vamos a ver la introducción a las herramientas de ataques. Como les decía antes, por el año 1995, según esta estadística, las herramientas de ataques eran súper sofisticadas, ¿ya? Y a medida que va avanzando el tiempo, las herramientas de ataque ya son menos sofisticadas. Entonces, cualquier persona o con conocimientos básicos podría manipularlas. Hace muchos años tenemos aquí el nivel técnico de conocimiento, ¿no? Se necesitaba saber mucho para poder hacer un ataque. Ahora el nivel técnico de conocimiento es mínimo, se requiere poco. Aquí se muestra herramientas para hacer pruebas de penetración y la descripción. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Password Crackers. Tenemos herramientas para hackeo de redes inalámbricas. Tenemos las herramientas de escaneo de redes, del packet crafting y los sniffers. Dentro de los password crackers, aquí son herramientas para descubrir las contraseñas. Como ustedes saben decir, vamos a craquear la contraseña. Ya, aquí ejemplos de estas herramientas, no para que usen para el mal, por favor. Está el John the Ripper, el Lovecrack, el L0PTH Crack, el Hydra, el Rainbow Crack y Medusa. Ya estas son herramientas, si ustedes quisieran hacer pruebas de ethical hacking, ethical. Podrían ver información de el uso de esta herramienta. O quizás si alguien desea hacer una prueba, me dice que ha preparado y le hace una demostración en unos minutitos en la clase, y alguien que de pronto esté mal en algún deber o algo para recuperarse. Tenemos aquí las herramientas de hackeo inalámbrico, como por ejemplo el iCrack, NG, el Kismet, el Insider, el Kisman, el Farship y el Stumbler. Las herramientas de escaneo de red, el Nmap, el SuperScan, el Ingrid P Scanner, el NetScan Tools. Herramientas para lo que es packet crafting. Tenemos el HPing, el Scaping, Socat, Yersinia, Netcap, Nping, Nemesis. Los sniffers, bueno, ustedes sí han manejado el Wireshark. De estos sniffers también hay el TCP-DOM, Ethercraft, DSNIF, Etherape, Paros, Hydred, RAT-Proxy, LS-Strip. ¿Ya? Ahora tenemos aquí otras como los detectores de rootkit. Aquí tenemos el IDE, NetLifer, OpenBSD, Packet Filter. Tenemos los fuses para buscar vulnerabilidades. Estas son para hacer pruebas de penetración, ¿no? El Skifish, el Wapiti. Tenemos herramientas forenses, como por ejemplo el Sleuthkit, el Helix, Mailtego, Case. Tenemos los debuggers, que son usadas por los sombreros negros para hacer ingeniería inversa, como el GDB, el WinDBG, el IDA Pro, el Immunity Debugger.
Tenemos los de hacking, de sistemas operativos de hacking, como el Kali Linux, el Black Box Linux. Ya. Aquí el Kali Linux tiene un montón de herramientas para ethical hacking. Ajá, un montón de herramientas. Y no es muy pesado, ¿no? Se lo puede instalar en una máquina virtual para hacer pruebas. Tenemos el Tools Encryption, herramientas para encriptación como el Veracrypt, el CipherShed, el OpenSSH, el OpenSSL, Tor, OpenVPN, Stunner. Herramientas de explotación de vulnerabilidades. Metasploit, Core Impact, SQL Map, Social Engineer Toolkit, NetSpark. Escáneres de vulnerabilidades. Está el Nessus, Site, OpenBAS. Como ven, aquí hay mucha información. Ahora tenemos los tipos de ataques que podrían ocurrir, que es el eavesdropping. Este es cuando un actor de amenaza captura y pasa escuchando el tráfico de la red. Y luego lo manda a un sniffer, ¿no? Para ser analizado. Luego tenemos los ataques de modificaciones de datos. Aquí el actor de amenaza captura el tráfico de una empresa, podría ser. Y va a alterar los datos del paquete sin que se dé cuenta ni el emisor ni el receptor. Acá en el IP address spoofing, el actor de amenaza construye el paquete IP que aparece para originar desde una dirección válida interna a una corporación en intranet. Tenemos los ataques basados en passwords, que si es que por desgracia descubre el atacante una clave para ingresar con altos derechos o privilegios, estamos jodidos. Ya pues ingresa, tiene acceso a usuarios, información de la red, etc. Y esta puede modificarla, alterarla, actualizarla, borrarla. Tenemos los ataques de denegación de servicio, en donde generalmente se deja de funcionar un servicio porque se satura lo que es la memoria, la red. Sí, tenemos los ataques de hombre en el medio, que alguien, o sea, el atacante no, es el hombre en el medio, que está escuchando información entre un origen y un destino, está en el medio. Y luego hasta que encuentra algo que le sirva. Tenemos el ataque de clave comprometida. Aquí obtiene una clave secreta y esta clave comprometida la usa para ganar acceso a comunicaciones seguras sin que se entere el emisor o el receptor. Tenemos los sniffer attack. El sniffer es una aplicación o dispositivo que puede leer, monitorear, capturar los datos de la red intercambiados, leer los paquetes de la red, si es que no ha sido encriptada la información. Veamos ahora un resumen del malware, ¿no? Generalmente los dispositivos finales son propensos a ataques de malware. Porque a veces al bajar un archivo que aparentemente puede ser interesante o de algo del trabajo, algo que estoy buscando, puede contener malware. Y sin querer puedo instalar virus, caballos de Troya, etc. Entonces, por ejemplo, los virus, ¿todos ustedes saben qué es un virus? Sí.
Sí. Bueno, también se les ha de haber infectado con virus alguna vez su computador. Entonces, se habrán dado cuenta que pueden alterar, corromper, borrar archivos, etc. A veces causan que se resetee la computadora, las aplicaciones se dañan, se renombran archivos, se cambian las extensiones de archivos, o también pueden capturar información y enviarlos a actores de amenaza. El usar cuentas de correo y va distribuyéndose, ¿no? Eh, tenemos, ¿qué más? Tenemos también que hay varios tipos de virus, los que son el web sector, los de firmware. No crean que ustedes que hacen dispositivos de IoT no están propensos a ataques. El firmware que usa sus dispositivos de IoT también puede ser atacado. Entonces, si es que alguien encuentra una brecha de seguridad, por ahí se mete el atacante. Y si usted no actualizó el firmware, está dejando una debilidad en el producto que usted está construyendo. Tenemos los macrovirus, que generalmente son virus que atacan a la suite de Office. Los program viruses que se insertan en los programas ejecutables, ¿no? Entonces, cada que ejecuta el programa, se ejecuta el virus. Tenemos los virus de script que atacan al intérprete del sistema operativo, que es el que se usa para ejecutar los scripts. Hay varios tipos también de lo que son caballos de Troya, como son los de acceso remoto, los de envío de datos, los destructivos, los de proxy, los de FTP, los que deshabilitan la seguridad, los que hacen denegación de servicio, los keylogger. Bueno, la idea de este caballo de Troya viene de que le puede llegar un correo, qué sé yo, que diga que pues, algo que usted quiere ver, por ejemplo, el ejemplo más común, ¿no? Dice, abra este enlace y va a ver a su artista favorita haciendo striptease. Entonces usted abre el enlace y resulta que no es la artista favorita haciendo striptease, sino que el rato que abrió usted ya descargó el malware. Aparentemente es algo que dice ser, pero no es. Ya es como la historia que y construyeron un caballo gigante y adentro estaban guerreros. Y llevaron a regalar ese caballo gigante al rey. El rey abrió las puertas, el caballo entró y empezaron a salir los guerreros y se tomaron el palacio y así ganaron la pelea. Entonces, así más o menos actúa el caballo de Troya. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Inge, está todo claro. Ya tenemos, continuamos. Tenemos los conceptos de malware. Dentro de malware tenemos los tipos de malware, perdón. El adware, el ransomware, el rootkit, el spyware, el worm, esos. Dentro de adware, este es generalmente se infecta cuando usted descarga algún software que está. Dígame, Rubén, ¿qué pasó? Cuando hablamos de todas esas amenazas, se refiere que también todos los sistemas operativos pueden ser atacados por ellas, ¿correcto? Así es, No hablamos de ningún sistema operativo que sea 100% seguro. ningún. Incluso el iOS de Cisco, ya, suponiendo que se descubre una vulnerabilidad en el iOS, estamos hablando de un sistema operativo de un hardware, ¿no? Suponiendo que está una versión A o XY y salió una nueva versión,
la versión Z. Y usted se olvidó de actualizar de la XY a la versión Z. Entonces, el atacante, bueno, ustedes en CCNA 1 aprendieron a usar el CDP y el comando CDP, que era Cisco Discovery Protocol. Es que por desgracia está activado el CDP. Y el atacante hace un show CDP enables. Y el rato que ejecuta eso puede ver que está un switch, puede ver la marca del switch y ve que la versión está la XY del iOS. Revisa en internet y encuentra que es la versión XY, tiene una vulnerabilidad. Mira qué vulnerabilidad tiene. Y se aprovecha de esa vulnerabilidad para meterse a la red o hacer un ataque de negación de servicio, dejar inactiva la red. Entonces, todo sistema operativo es vulnerable. Por eso es que siempre existen parches. De Windows mismo, ustedes han de ver que salen actualizaciones que a veces se instalan de manera automática. Es por eso, porque necesitan cerrar las vulnerabilidades encontradas, entonces van desarrollando código para cerrar eso. No sé si le ayudé con la respuesta. De acuerdo, Inge. Creía que en este caso siempre hay que mantenernos informados sobre los posibles ataques en nuestro sistema operativo, sea de código abierto o de pago, Del y firmware. responsabilidad como usuario. No solo del sistema operativo, porque puede haber firmware que necesite ser actualizado, que no es necesariamente el sistema operativo. En Estados Unidos, me parece que hace un año o hace 2 años, un casino, no sé el nombre del casino, pero te dice que tenía una pecera, una hermosa pecera grande, ¿ya? Entonces, se robaron la lista de clientes del casino, metiéndose a través de la pecera, ¿sí? Porque la pecera estaba conectada a la red, ¿ya? Entonces, trabajaba con algún dispositivo de IoT que necesitaba la red. Entonces, se metieron por ahí. ¿Quién se iba a imaginar que se iban a meter por la pecera de un casino? ¿Ya? Entonces, tenemos también el ransomware. El ransomware deniega el acceso a los archivos encriptando. Hace como un año, me parece que estuvo de moda el ransomware, hace año y medio más o menos. En entidades financieras fueron atacadas, ¿no? Entonces, encriptaban la información y luego pedían el rescate. Y el rescate tenía que pagar en bitcoins. Luego de que pagaban, podían tener la opción de que les manden la clave para desencriptar la información. Y no solo hace mucho tiempo, no, todavía sucede. Pero según las estadísticas de un reporte de Cisco del año anterior, el crecimiento del ransomware no fue el esperado, porque la gente dejó de pagar. Entonces, como no pagaba, ya dejó de ser rentable y por ende bajó el uso, pero sin embargo sí se sigue usando. O sea, ¿qué hay que hacer cuando usted ha sufrido un ataque de ransomware? Nada, ese rato debe apagar la computadora y llevar donde un experto para que le ayude a recuperar la información a nivel lógica. No debe pagar porque nadie le asegura de que pagando le vayan a enviar la clave. Ha habido muchos casos de que han pagado y no les han enviado nunca la clave para desencriptar, ¿no? Tenemos los rootkits. Aquí los rootkits son los son usados por los actores de amenaza para ganar el acceso a cuentas de nivel de administrador, ¿no? Son
muy difíciles de detectar porque los rootkit con una cuenta de administrador van a tener la capacidad de alterar un firewall, de alterar la protección del antivirus, de alterar el sistema de archivos. O aún así pueden ejecutar comandos del sistema operativo y sin que usted se dé cuenta. Entonces, generalmente tienen una puerta trasera que puede otorgar a los sectores de amenaza la entrada para acceder a un host. Les permiten también actualizar archivos, instalar nuevo software que puede ser usado para hacer ataques de denegación de servicio. Es decir, podrían hasta hacer un ataque de command and control, ¿no? O sea, instalan software y lo controlan desde afuera. Y desde esa organización hacen el ataque. Entonces, aparentemente, desde la máquina del atacante no pasa nada, no va a ser registrado, sino que metió el rootkit y ahí instaló software y desde afuera manipula ese software. Cosa que si es que es detectado, va a salir que fue desde otra dirección IP el ataque. Tenemos los spyware, que son los que están, como su nombre lo indica, spy, espiando, ¿no? Para ver qué información pueden sacar. Tenemos que están buscando datos, generalmente de cosas personales, información financiera. Tenemos luego los gusanos. Los gusanos son programas que se replican de forma automática sin la acción de otra fuente, ¿no? Entonces siempre están explotando vulnerabilidades con software ilegítimo. Usan la red como camino para atacar a otras víctimas que tienen la misma vulnerabilidad. Incluso ya se oye de que se aplica ya inteligencia artificial para esto, ¿no? Veamos los ataques comunes de la red. Podemos, generalmente cuando un ataque es entregado o se instala, por ejemplo, cuando se entrega malware o se instala malware, la carga puede ser usada para causar una variedad de ataques a la red. Entonces, para mitigar los ataques, es útil entender los tipos de ataques y cómo se categorizan los ataques a la red. Es posible que los tipos de ataques se los haga de manera más que de una manera individual. Como por ejemplo tenemos los ataques de reconocimiento, los ataques de acceso, los ataques de denegación de servicio. Miren, aquí hay un video de los ataques comunes de la red. Veamos los ataques de reconocimiento. En los ataques de reconocimiento, el actor de amenaza usa para acceder o atacar o descubrir lo que no está autorizado y sí va mapeando los sistemas, servicios, vulnerabilidades y generalmente hace ataques de denegación de servicio. Aquí podemos ver varias técnicas usadas por los actores de amenaza, como por ejemplo esta que dice ejecutar la información de consulta desde un target, desde un destino, iniciar un barrido de ping de la red a donde quiero hacer el ataque, iniciar
un escaneo de puertos, ejecutar escáneres de vulnerabilidades, ejecutar herramientas de explotación. Aquí hay otro video también, que pueden verlo. Entonces tenemos que en los ataques de acceso generalmente tenemos los password attacks y los spoofing attacks, ¿no? Dentro de password attacks está, bueno, como su nombre lo indica, son ataques de contraseña. Se trata de descubrir la clave de un sistema que es crítico, ¿no? Qué sé yo, de un servidor donde ahí está almacenada una base de datos y en esa base de datos está almacenada la información de un alcalde, la información médica, la de un presidente, etcétera. Entonces quieren sacar esa información para campañas políticas, etcétera. O quizá en ese servidor está información sobre las cuentas bancarias que tienen en otros países, los políticos. Quieren robar esa información para sobornarles. Ya tenemos los ataques de spoofing. Aquí los actores de amenaza, los dispositivos tratan de buscar a otros dispositivos y colocan información falsa. Entonces, el ataque común del spoofing es el IP spoofing, el MAC spoofing y el DHCP spoofing. Tenemos 3 spoofing, el IP, el MAC y el DHCP. Estos ataques se ven despuesito, ¿no? Ya. Tenemos otros ataques que incluyen explotaciones de confianza, redirecciones de puertos, ataques de hombre en el medio, ataques de buffer overflow. Tenemos la parte de ingeniería social. En ingeniería social es un ataque de acceso que trata de manipular a los individuos para que ejecuten acciones o divulguen información confidencial. Hay algunos ataques de ingeniería social o técnicas que ejecutan en personas, mientras otras se ejecutan por teléfono, o por internet, o por mensajes de SMS. Los social engineers, los ingenieros sociales, generalmente, los ataques de ingeniería social generalmente tratan de engañar a las personas y encontrar sus debilidades, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuál ejemplo les doy aquí? A ver, ¿ustedes han escuchado algún ataque de ingeniería social? No. No, no, Inge, la verdad no. Suplantación de identidad, por ejemplo, utilizando redes sociales, vía Facebook. Claro, ese es uno. Inge, podría ser lo que pasó, lo que estaban comentando que pasó con las elecciones de Estados Unidos, cuando mandaron información por redes sociales para que gane Trump, según lo que indicaba. Claro, eso es lo que les decía, que puede ser mal utilizada por algún candidato. Qué sé yo, alguien está enfermo ya, o acceden al seguro médico y luego difunden esa información, o pueden difundir información falsa, ¿no? Qué sé yo, que sea el presidente de un país, tiene únicamente 3 años un año de vida, le quedan meses de vida porque tiene cáncer, pero no es verdad, y la difunde. Entonces la gente se cree y si es que es candidato en ese entonces puede bajar los votos, ya no le eligen. Aquí, por ejemplo, podrían estar los troll centers. ¿Cómo sería el ejemplo ahí? Por ejemplo, ahí contratan ciertos grupos de personas que difunden información que no es valedera y le envían desde servidores externos.
muchas Ah, veces utilizamos inteligencia artificial. claro, sí, también. O por ejemplo, esto nace aquí porque mi ingeniería social podría ser usado también los pedófilos, ¿no? Para atacar a los niños. A los niños que son tan vulnerables y también algunos padres que son tan descuidados que les dejan usar redes sociales desde chiquitos, o sea, contentos, mandan, ay, mi hijo ya tiene Facebook. ¿Cuántos años tiene tu guagua? 8, 6. Yo hice un pequeño estudio donde, en donde yo descubrí que niños de 9 años ya habían tenido acceso a, o sea, encuentros con pedófilos en internet y pasaban solitos en la casa. Entonces, eh, algo me pudieron contar ellos, ¿no? Incluso me daban la dirección de cómo se le encuentra a este individuo y todo. Ya, entonces tenemos aquí los ataques de ingeniería social como el pretexting, el phishing, el spear phishing, el spam, something for something, el biting, el impersonation, el tailgating, el shoulder surfing, el dumpster diving. Tenemos un montón de ataques y formas en las que pueden ocupar esto de la ingeniería social, como vimos, ¿no? Como por ejemplo para robar datos financieros. O sea, es tan simple que, por ejemplo, si un niño tiene una cuenta de Facebook que no está bien vigilada, ¿no? Con control parental y todo eso, aunque no debería tener hasta que tenga 12, según lo que sugiere Facebook mismo. Alguien se hace amigo, le manda una invitación, le acepta, y le dice, ¿cómo se llama tu papá? Ah, mi papá se llama Pepito Pérez. Por ahí decía un familiar, ah, mi hija ya tiene hasta su propio canal de YouTube. Ah, sí, chévere. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene desde los 9 años. Ya. Uno entra y dice, ah, pero ve, tenía publicado el nombre, tenía publicado el teléfono de la casa, tenía publicado la dirección donde vive, tenía publicado la edad que ella tiene. Pues imagínense en todo eso, sin un control. Tenemos el phishing y que le mandan un email fraudulento. Por ejemplo, yo estoy estudiando un doctorado en Ucrania y necesito conseguir pasajes baratos a Ucrania. Por ahí me llega un correo, pasajes a Ucrania a $500. Y yo digo, wow, ni pienso 2 veces, hago clic y por ahí me mandan una página falsa, un enlace a una página falsa de venta de boletos y dice que ingrese para pagar la tarjeta de crédito, pongo mi tarjeta y todo para comprar rápido y resulta que ha sido falso. Ya, entonces mandan información que a usted le interesa, no necesariamente para que quiera ver a una chica haciendo striptease, no, sino algo de su interés, que ellos le googlean, ven cuáles son los intereses suyos. En internet está toda nuestra vida. Incluso hay páginas, que ahorita no me acuerdo el nombre, que usted pone sus datos con pago, ¿no? Y le da un estudio analítico que hasta le dice lo que va a hacer después de 5 años. Que le conoce mejor de lo que usted mismo se conoce. Ya tenemos los spear phishing.
que se encargan de hacer cosas para una organización específica de manera individual o por organización, ¿no? Tenemos el spam, o sea, aquí podría caer la parte de que, qué sé yo tengo una competencia y quiero robar una fórmula secreta. ¿Ustedes qué creen, que la Pepsi no quería la fórmula de la Coca-Cola? Ya. Entonces, más o menos por ese ámbito. Tenemos el spam. En el spam, bueno, usted se suscribe a alguna cosa que necesita urgente, dice necesito un libro de comunicaciones. Y dice suscríbase de aquí, mete los datos y bueno, le dejan cargar el libro. O sea, pero de ahí le empieza a llegar correos, unos 2 correos diarios de esa empresa. Entonces, y generalmente con links que son maliciosos, ¿no? O miren, cuando yo estaba haciendo mi tesis de la maestría, hice justo seguridad de la información y apliqué con niños en una escuelita. Ahí, eh, o sea, como les decía, ellos tenían acceso a cosas indebidas ya desde chiquitos. Y yo, para hacer las pruebas de las cosas que ellos me decían, tenía que instalar yo también un malware en mi máquina. O sea, no malware. Hacía clic en los enlaces de ellos para ver lo que les pasaba, ¿no? Y después mi máquina se hizo así, pero pedazos. Yo abría una página y me aparecían los anuncios de del internet con accesos a links de chicas de pornografía. Porque yo hacía las pruebas que ellos me decían que hacían. Entonces, para probar y poder documentar, se hizo pedazos. Entonces, es eso. Tenemos something for something. Sí, por ejemplo, a veces, una vez me llegó a mí uno que decía, gánese un kit de productos de Avon, me parece que era. Ya, y si envías a 50 contactos de WhatsApp en tantos minutos, ¿no? Entonces, usted envía y después espera ya que le den el kit. Y después resulta que le dice, para acceder al kit, ingrese sus datos. Y aparte, se le va a cobrar tanto por un mensaje SMS. O le dicen, gánese un iPhone y le voy a dar, pero tiene que pagar 25 centavos por algo así. Something por something, algo por algo. En el baiting, un actor de amenaza le deja, ese es el baiting. Ese es el que les conté, que puede dejar una flash memory por ahí tirada, una que dice ahí de 20 gigas. Si usted dice, esa flash memory que me encuentro, se me ha olvidado, coge y le mete en su computadora, chao. También hay flash memories que tienen ahora capacitores. Usted mete a la computadora y le daña la computadora, ¿ya? No hay que meter flash memories que uno se encuentre en la casa, porque es un peligro. Ese es el ataque de ingeniería social de Bait. Tenemos el impersonation. Aquí el ataque pretende, el actor de amenaza pretende ser alguien más, ¿no? Entonces, y que no está en la lista confiable de una víctima. El impersonation. ¿Cuál sería un ejemplo de impersonation? Ay. Este es facilito. ¿No? Este es el más fácil. Es en el que caen la mayoría de adolescentes. Ya, por ahí se crea una cuenta de Facebook, alguien, un joven, un chico o una chica, ¿no? Porque puede ser, no hay que discriminar. Y se pone
que tiene, en realidad tiene 40. Y se crea una cuenta como que tuviese 16, 15, se pone la foto de un chico bien parecido y luego le empieza a conquistar y luego le dice que le mande fotos desnuda o desnudo y luego ¿qué sería? Le soborna. O le dice que va a publicar las fotos en las redes sociales si es que no obtiene algún beneficio, ya sea económico, sexual, etcétera, ¿no? Tenemos el tailgating. Esto es donde un actor de amenaza sigue de forma rápida a una persona no autorizada en una localización segura para ganar un acceso a un área. Tenemos el shoulder surfing. Este también es facilito porque alguien se pone atrás suyo y ve lo que escribe en la computadora. El dumpster diving, el actor de amenaza busca en lo que usted ha eliminado de la papelera de reciclaje o documentos confidenciales o de la basura, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Ya, bueno, hay que educar a los usuarios para que no caigan en esta parte de ataques de ingeniería social, de tal forma de que puedan proteger la red. Hay un pequeño laboratorio de ingeniería social y otro video. Y tenemos los ataques de denegación de servicio. Dentro de estos ataques tenemos el overwhelming, quantity of traffic y los paquetes de formato malicioso. ¿Alguien me ayuda con la traducción de overwhelming, por favor? Que no me acuerdo qué significaba overwhelming. No es abrumadora. Ah, sí. Gracias. Entonces, cantidad de tráfico abrumador. Ya. Entonces aquí se tiene envío de datos exagerados a la red, al host o aplicaciones que ellos no van a poder manejar. Entonces esto va a causar que la red se vuelva lenta, que haya tiempos de respuesta lenta y colarse algún servicio. Tenemos el otro que es el formato de paquetes maliciosos, que envía paquetes maliciosos al host o a una aplicación y el receptor no puede tampoco manejar eso, ¿no? Esto causa que el dispositivo que está recibiendo ejecute igual, de manera lenta y colapse. Dentro de lo que es los ataques de denegación de servicio, tenemos también los ataques de denegación de servicio distribuido. Primero, en el de DOS o denegación de servicio, van a interrumpir, como su nombre lo indica, algún servicio, ¿no? El servicio de un servidor web qué sé yo, se dedicaba para ventas. Entonces va a perder dinero. En el de denegación de servicio de distribuido, aquí en cambio es lo mismo que el de DOS, pero se origina desde múltiples orígenes coordinados, ¿sí? A la vez. Tenemos las vulnerabilidades y amenazas. Aquí podemos observar técnicas de ataque IP como los ataques DISMP, que aquí hay el ping de la muerte, la amplificación y reflexión de ataques. Aquí tenemos los ataques, se puede usar los ataques de denegación de servicio o los ataques de denegación de servicio distribuido. Tenemos los ataques de direcciones de spoofing, address spoofing. Estos ataques, el atacante trata de tomar una dirección IP origen y en el paquete lo cambia y lo entrega a otra.
dirección. El de man in the middle, que el actor está entre el origen y el destino sin que se dé cuenta, va capturando información hasta que decide atacar, ¿no? Roba la información o la captura, etc. Tenemos el session key hacking. Aquí el actor de amenaza gana acceso a la red física y luego, luego usa un ataque de man in the middle. Los actores de amenaza usan los ataques de ICMP para lo que es hacer reconocimiento y ataques de escaneo. Una vez que logran reunir información, hacen un mapeo de la red, descubren cuáles hosts están activos, identifican el sistema operativo del host, que eso es típico. O sea, parece que no fuera importante, ¿no? Identificar el sistema operativo, determinar el estado del firewall. Y ellos también usan ataques de denegación de servicio. O sea, miren, el más básico, inician por el más básico, el ICMP, ¿no? Las redes deberían tener activado lo que son las listas de control de acceso, seguridad perimetral, activar firewalls, IDS, etcétera, IPS. Ya, cuando hacen un ataque de ICMP, lo que les interesa a los actores de amenaza es, por ejemplo, tenemos el ICMP Echo Request y Echo Replay, que estos se utilizan para ejecutar la verificación de los hosts y ataques de denegación de servicio. Tenemos el ICMP inalcanzable. Este mensaje sí les ha de haber salido, ¿no? Porque estos son los mensajes que usan los atacantes para aprovecharse. Ya tenemos cuando sale un reachable, esto es usado para ejecutar un reconocimiento de la red y hacer un ataque de escaneo. El ICMP más repli es usado para mapear una red IP interna. El ICMP redirect es usado para el host al que quiero atacar, envíe todo el tráfico a través de un dispositivo comprometido y crear un ataque man in the middle. El ICMP Router Discovery es usado para inyectar rutas falsas en la tabla de enrutamiento del host al que voy a atacar. Entonces miren todo lo que pueden hacer con la información que provee el protocolo ICMP. Ya, luego tenemos la amplificación y ataques de amplificación y reflexión. Dentro de los ataques de amplificación y reflexión están, aquí se puede ver una topología, miren. Entonces aquí está el atacante que ha tenido acceso al router. Y entonces va a usar la amplificación y la reflexión para hacer el ataque de denegación de servicio. Aquí se puede observar un ataque de pitufo, así se llama ataque de pitufo, que es usado para sobrecargar a un host de destino. Aquí el atacante también puede usar un ataque de exhaustión, ya sea para colapsar el destino del host o consumir todos los recursos de la red. Miren, acá todos estos reflejan el ataque. Entonces, hacen que colapse la víctima. Tenemos los ataques de address spoofing, que pueden ser no blind y blind. El no blind
spoofing o el spoofing que no es ciego. El actor de amenaza puede ver el tráfico que está siendo enviado entre el host y el destino. El spoofing no blind determina el estado del firewall y el número de secuencia, de predicción de secuencia. También puede ser el hit hack en una sesión no autorizada. En cambio, el blind spoofing, el actor de amenaza no puede ver el tráfico que está siendo enviado entre el host y el destino. El blind spoofing se usa para ataques de denegación de servicio. Tenemos aquí que los ataques de MAC-address de spoofing son usados por los actores de amenaza cuando tienen acceso a las redes internas. Los actores de amenaza alteran la MAC-address de su host para hacer una concordancia con otra MAC-address conocida de un host de destino. Tenemos las vulnerabilidades de TCP y UDP. Estos también se valen de esto, ¿no? Acuérdense que TCP y UDP son protocolos de la capa de transporte. Y TCP proveía entrega confiable. Entre los bits de control que maneja TCP estaba el URG, ACK, PSH, RST, el SYN y el FIN. ¿Ya? A nivel de servicios TCP, proveía el de entrega confiable, el de control de flujo y el de comunicación stateful. Veamos ahora qué pasa. Aquí tenemos un ejemplo de una conexión TCP en 3 pasos. Entonces, la primero inicia un request del cliente al servidor. Luego, el servidor envía un acuse de recibo al cliente. Y luego, el cliente inicia envía una acuse de recibo al servidor que tiene la sesión de comunicación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el ataque TCP? Primero, el actor de amenaza, o sea, en el anterior era así, ¿no? Envía el request, envía el ACK y envía el ACK. Acá. El atacante envía, en vez de enviar un request, envía múltiples requests al servidor web. ¿Ya? Luego el servidor web hace una réplica, obviamente siguiendo sus pasos, ¿no? Y tiene que esperar que se haya completado el three-way handshake. ¿Sí? Entonces, cuando ya llega al tercer paso, el usuario no puede validar el acceso al servidor web, porque el web service tiene muchas conexiones TCP abiertas. ¿Sí? Entonces, mire, este es un ataque aprovechándose de la vulnerabilidad de TCP. Sí. Entonces, tenemos ahora la terminación de la sesión de TCP que usa el proceso en cambio de 4 pasos, ¿no? Four-way exchange. Entonces, tenemos que enviar, a ver, cuando el cliente no tiene más datos que enviar en la cadena, entonces envía el segmento con el flag en sync. Luego el servidor envía el acuse de recibo y termina la sesión con el cliente. Luego el servidor envía el fin al cliente para terminar la sesión. Y luego el 4, el cliente responde con un acuse de recibo para aceptar el fin. Entonces, un actor de amenaza
podría ser que TCP resete el ataque, sea reseteado, ¿no? Y envía un paquete que está distorsionado que contiene el reset TCP-RST para uno de ambos puntos. El TCP, el Session Key Hacking, es otra vulnerabilidad de TCP. Aun cuando es muy difícil de conducir, podría suceder. El actor de amenaza toma control de un host autenticado y lo comunica al destino. Luego el actor de amenaza cambia la dirección IP de uno de los hosts y predice el número de secuencia del próximo ACK para ingresar al host. Entonces, si lo logra, el actor de amenaza podría enviar, pero no recibir los datos desde el destino. Luego tenemos en los segmentos UDP, en cambio, aquí este no es de entrega confiable. Generalmente es usado por DNS, TFTP, NFS y SNMP. Es usado para lo que es voz sobre IP, generalmente. Ya, entonces, aquí, este es más ligero que TCP. Las funciones de confiabilidad no son provistas en el protocolo de la capa de transporte y deben ser implementadas a nivel de software, ¿no? Lo ligero de este protocolo hace que sea deseable para otros protocolos y hacer lo que son transacciones simples. Aquí en los ataques UDP no está protegido, por ejemplo, para encriptación. Entonces se puede añadir encriptación a UDP, pero no está disponible por defecto. Esto, hecho de que no tenga encriptación, significa que cada uno puede ver el tráfico, cambiarlo, enviarlo hacia un destino. Tenemos los ataques de inundación de UDP. Aquí el actor de amenaza usa una herramienta como Unicorn o Low Orbit IonCAN. Esta herramienta envía un paquete de inundación de UDPs con frecuencia desde un host comprometido o robado al servidor de la subred. Entonces el programa hace un barrido a través de todos los puertos conocidos, tratando de encontrar los puertos cerrados. Esto causará que al servidor hacer una réplica a un puerto ICMP con un mensaje unreachable. A causa de que hay muchos puertos cerrados en el servidor, se crea mucho tráfico en el segmento, el cual va a ser usado o consume ancho de banda, que es algo similar a un ataque de denegación de servicio. Ya, luego tenemos los servicios IP. Bueno, este capítulo estaba destinado para ver en 2 clases. Ahorita todavía nos quedan unos minutos. Veamos. Tenemos todavía 8 minutos. Avancemos en lo que se puede. Dije una consultita. Dígame. Debería haber niveles de seguridad que sean más costosos, ¿no? Por ejemplo, en un banco, en una empresa. No es lo mismo, ¿no es cierto? Así es. O sea, primero que nada, se maneja estándares, normas de seguridad como la ISO 27001, que trabaja a la par con la 27005, que es para riesgos, o con la 31000. Se tiene también COVID a nivel de estándares, ¿no? A nivel de hardware tenemos firewalls, los firewalls a nivel de hardware, a nivel de software. Tenemos lo que son los security, los email security appliance,
que son dispositivos en hardware, ¿no? Que se conectan al firewall y que se encargan de exclusivamente del correo electrónico. Y también hay los Web Security Appliance que se encargan, se conectan igual al firewall y se encargan de trabajar solamente con la parte del análisis del tráfico web que entra y sale de la red. Y aparte, por ejemplo, vamos adelantando, eso me parece que estaba al último, tenemos el Cisco Talos, ¿no? Cisco Talos es, ahí están los ingenieros de Cisco de seguridad que se encargan monitoreando los 365 días del año, todos los días, las 24 horas del día, para encontrar nuevas vulnerabilidades y las publican, ¿no? Y estos dispositivos que les hablo están conectados a Cisco Talos y sus listas de acceso se actualizan automáticamente. Asimismo hay los IPS, IDS, los SOCs, los centros de operaciones de ciberseguridad. Es todo una profesión a los que se quieren especializar en esto. Ajá. Es súper interesante. Ya, entonces, veamos si alcanzamos a ver este. Tenemos las vulnerabilidades ARP, donde, a ver, ustedes saben que los switches trabajan con una tabla CAM. Y la tabla CAM tiene direcciones MAC, que va capturando a medida que va enviando y recibiendo información. Entonces, puede haber ataques a la tabla CAM cuando saturan la tabla CAM de direcciones MAC falsas, ¿no? Y entonces puede haber un ataque de hombre en el medio. Se puede también envenenar la caché ARP. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos, creo que nos quedamos ahí, porque ya han recibido bastante información de esto por hoy. Nos Sí. queda 5 minutitos. Veamos. ¿Cómo les va con el workshop? Da mucho en ese workshop. Solo les dije que practiquen los comandos. ¡Qué horror! Pero es que igual dije son bastantes y toca estar ahí uno y otro ahí. Y aparte el Cisco también toca Solo les ir dije que avanzando. practiquen las sumas, restas, multiplicaciones, Pero divisiones, y potencias. el resto no será de seguir avanzando, o sea, en el resto de capítulos. O eso toca esperar cuando usted nos vaya avisando. Si es que pueden avanzar en buena hora, porque íbamos a estudiar, íbamos a utilizar el tiempo de la clase para ir avanzando un poquito. Porque Por como ejemplo, el ahorita, workshop también es por semanas, entonces no sé si ya si se acaba las semanas y no se completa el workshop. no, sí tienen que acabar. Y de, De ahí, ley se completa. entonces de ley toca seguir avanzando. Sí, sí, de ley. Ajá. Pues está bastante. Y aparte los laboratorios que toca hacer también. Imagínense cómo Ay, estamos. pero qué bestia, qué exagerados. Saben que en la versión anterior yo les mandaba como 3 laboratorios semanales. Y a ustedes en esta versión les mando uno, creo. Pero ahí no han de haber tenido el workshop Dos todavía. laboratorios. Y verán que ellos hicieron el curso de CCNA Cyber Security Operation a la par. O sea, ya. No me voy a quejar más, entonces no me voy a Y hablar. sí, no le voy a poner el otro workshop también. Discúlpame, no dije nada. Ya no, ya. Ya, bueno, tal vez alguien tiene abierto el workshop. Yo no sé, algún compañero. A ver, sale aquí el mantenimiento.
Ya, entonces vamos a quedarnos ahí. Porque yo no puedo abrir ahorita el workshop. Ya vamos a quedarnos ahí. Y Ok. en la clase anterior iniciamos con el workshop rapidito para revisar e ir avanzando algo. Ya, eso sería Ok. todo. Descansen, cuídense mucho. Igualmente, Inge. Inge, una consulta. A ver, los que tenían preguntas, déjenme cerrar la grabación ya, antes de... Ya, Inge. ¿Dónde estábamos? Me perdió el Zoom.